¿Cuál sería entonces el significado espiritual de la enfermedad física o emocional? ¿Y hasta qué punto sería razonable sanar o querer sanar por la fe, por la oración, por las afirmaciones? La fe debe ir acrecentándose, es decir, dejarla entrar en nuestra vida. La fe a que nos conduce a creer con más fuerza en aquello que tal vez para nuestro sentido no es comprobable. La fe nos hace creer en Dios. ¿Quién puede físicamente o ha podido ver a Dios o qué científico pudo comprobar de su existencia? El que tiene una vida de científico que no tiene fe no va a creer en lo que no ve. De todas maneras, yo insisto, para mí es muy necio creer en lo que no se ve, porque por el solo hecho de no haberlo visto no se lo puede negar. Ahora, si uno se entrega a la fe lleva a que podamos sentir a través de lo que se conoce en el ser humano como la intuición, la seguridad en el corazón de la existencia de aquello en lo que creemos, aunque nuestros sentidos no hayan podido palparlo, ¿no? Es decir, contactarlo directamente. Pero yo creo que Dios existe, ¿no? La fe me dice. Yo creo que los ángeles están ayudándonos o presentes, tratando de acercarnos su luz. La creencia va creciendo a partir de tener más fe. Es decir, tener más fe también nos lleva a sentir más seguridad cada vez, o una creencia más fuerte. Ahora, más allá de la cantidad de fe que tengamos y de lo grande que pueda ser en nosotros, nos va a mantener dentro de un mundo de creencias si no nos disponemos a hacer algo con aquello que sentimos o creemos que es. Entonces, si yo me acerco a aquello que mi creencia me dice que existe, puedo de a poco ir tomando conciencia de lo que en realidad es o de cómo es en realidad, porque comienzo a contactarlo. Y cuando yo comienzo a contactarlo y digo, voy tomando conciencia, comienzo a hacer entonces la comprobación, porque estoy viviendo ahora aquello que antes creía. Esto, digo, es un paso de evolución en la fe, ¿no? En donde yo creo, siempre uso el mismo ejemplo porque es el que tengo a mano, creo que esto es agua, porque no lo he probado, pero cuando lo pruebo y compruebo que es agua, ya no creo, ahora sé. Entonces, las personas que saben son las personas que han hecho la experiencia de vivir a aquellos que en algún momento creían. Esas personas tienen una actitud diferente en la vida y serían las más necesarias en esta humanidad. Las personas que pueden dar fe de lo que es. No buscar a la fe para poder creer en lo que no pueden ver. Entonces, si dejamos entrar a esa fe en nosotros, podemos de alguna manera ir afirmándonos. Y esto va a traer, en la medida que vamos haciendo este camino, de prestar más atención a la fe y de identificarnos más con lo que ella intenta mostrarnos y de entender que es de alguna manera una guía para que nosotros vayamos siguiendo, ir encauzándonos espiritualmente a través de esta forma en el mundo en el que estamos. Esto va a traer salud al organismo, porque el organismo, ninguna persona se enferma porque está al lado de una persona enferma. Uno se enferma porque es merecedor. Y sabrán que uno dice que el resfrío es contagioso a partir de que alguien estornuda y, bueno, todas las partículas, ¿no? Esto es algo difundido y, bueno, los científicos lo afirman, sí. Pero ¿qué tienen para decir de esas personas que estuvieron ahí y no se afectaron? Porque también los hay, ¿no? Los conocemos. ¿Qué pasa? Bueno, eso es un caso aparte que habría que ver por qué. La realidad es que el espíritu se va debilitando, como hoy decía.
no solo de pan vive el hombre, sino también de las palabras que brotan de la boca de Dios. Entonces no es solo escuchar las palabras, es hacer algo con las palabras. Cualquier persona inteligente que en su búsqueda encuentra una verdad, sabe que inmediatamente tiene que ponerla de práctica. No es tan solo almacenarla intelectualmente y hacer lo contrario o lo opuesto, porque entonces se crea en el interior de la propia vida de uno un desencuentro o un desorden, ¿no? Una cosa es lo que la mente sabe y otra cosa es lo que el cuerpo hace. Y el espíritu esto lo confunde, ¿no? Y lo enturbia. El Padre al Espíritu le da constantemente la energía de vida. Nadie vive si no es por el Padre. El Padre es el dador de vida. Y entonces nosotros tratamos, a la hora de que no nos falte el alimento, de mantener vivo y sano en lo posible a esta forma más externa. Pero esto no alimenta el espíritu, ¿no? El espíritu es alimentado, es nutrido por el Padre. Es, si pudiesen ver con una clarividencia superior, que el espíritu está ligado como en el vientre de la madre con un cordón al Padre. Entonces a través de ese cordón llega la vida a cada uno de los hijos. Ese es que es el mismo proceso, ¿no? Nacerán a la luz cuando el cordón se corte. ¿Cuándo se corta el cordón? Cuando el ser se convierte en señor de su propia luz, es decir, cuando sabe administrarla conforme a la voluntad del Creador. ¿Cuándo llegó a esto? Cuando dejó de lado su propia voluntad limitada. Es el proceso evolutivo, que lo sinteticé en pocas palabras, de mucho tiempo de camino, ¿no? Y si comenzamos a prestar atención, a mantener sano nuestro espíritu, a agradecer por la vida que tenemos, a dar gracias por todo lo que llega a nosotros, a participar tratando de ayudar a mejorar la vida de todos, estamos más en sintonía con nuestro espíritu y esto va a traer salud al cuerpo. Esto va a ir a veces a combatir enfermedades que parece imposible de poder tratar. Pero bueno, el amor obra milagros y lo vamos incorporando a nuestra vida y Él trae milagros a nuestra vida. ¿Qué es un milagro? Es algo que sucede que no entendemos por qué. Por eso se le llama milagro. Para un maestro es una ciencia, no es un milagro, algo que no se sabe por qué. Se sabe por qué. Y se trata de volver a restablecer el orden que debería de tener original, ¿no? Entonces, poniendo las cosas en orden, la salud llega, en este caso hablando de las enfermedades. Pero cuando una persona no está haciendo su trabajo interno o desde su interior viviendo su vida, se vuelve débil y sensible a las desarmonías que también viven en otras personas que ya de a poco, es decir, son formas muy sutiles de desobediencia y de desorden que vamos teniendo nosotros en la vida, que de a poco van densificándose. Se van densificando de tal manera que en algún momento se plasman a través de la forma física como una enfermedad. ¿Cuál es el origen en sí de esto? Somos células de un mismo organismo y el organismo tiene leyes, las cuales hay que seguir y no las podemos seguir si no las conocemos. Hay que seguir para que haya un orden y una armonía dentro del organismo y en la conexión e intercambio de las células que somos nosotros. Cuando hay una célula que desatiende las leyes del organismo y comienza a crear sus propias leyes, entonces genera desarmonía en todo el organismo. Y él tiene lo peor para cargar, ¿no? Porque por ser el generador de esta situación. Pero ¿qué es esto para la ciencia? Un cáncer. Una célula que crea sus propias leyes dentro del organismo y se pone en contra de ese organismo. Pero para poder seguir viviendo solo lo puede hacer dentro del organismo, porque tiene que obtener el alimento de las demás células que están sanas, porque el organismo no alimenta el cáncer.
Entonces, esta actitud de rebelión, de crear nuestras propias leyes, de querer seguir nuestra propia voluntad, de desobedecer, de pensar que la espiritualidad se vive 2 horas en la semana y tan solo es escuchar lo que está leyendo alguien, no sé, persignarse y salir a la calle, no es así de fácil ni de simple. Son actitudes de criatura, es decir, de alguien que comienza a dar los primeros pasos y está tratando de entender, ¿no? Si queremos ser personas adultas hay que ser responsables con todo esto. Y si podemos traer esa fuerza, porque empezamos a atender nuestro espíritu, tendremos entonces una coraza para las enfermedades. Sabemos, hay datos en la historia, uno es, bueno, muy nombrado hoy día o hace tiempo, Nostradamus, cuando hubo la peste que hubo, él, la historia figura, era el único que podía curar lo que nadie podía curar, y él se movía en medio de toda esa gente sin que jamás se afectara. Entonces, cuando uno va con amor por la vida, no hay nada que pueda en contra de él. Es decir, si uno enciende esa luz en su interior, le presta atención y comienza a atender y a seguirla y ver todo a través de esa luz, ¿qué importancia puede tener la dimensión que tenga la oscuridad del universo contra esa luz? Imaginémonos el universo en oscuridad, no se ve absolutamente nada. Nosotros nos acercamos con un fósforo, ahí se ve. Y toda la oscuridad del universo no puede contra él, por más pequeñito que parece. Digo esto porque le damos tan poco valor e importancia a la luz que somos. Somos un ser que tiene un cuerpo. Le damos tan poca importancia a esto. Nos asusta lo que pasa alrededor, ¿no? Entonces, bueno, como comentaba en otro momento y en otra reunión, los niños le tienen temor a la oscuridad y los adultos a la luz. No es inteligente, ¿no? Es decir, la luz nos trae claridad. Y bueno, uso otra vez palabras del Padre. El Padre dice, cuando pidáis luz, lo que recibiréis es trabajo. En la oscuridad parece que podemos soñar que todo está resuelto, que todo va bien, que podemos llevar adelante la situación así, engañarnos y engañar a otros también en la oscuridad, ¿no? Porque es el mundo de la creencia, de la duda, la ceguera. Cuando la luz se enciende no podemos negar ver lo que vemos y ver las cosas como son. Entonces, ante el Padre, siempre digo lo mismo, no nos deslumbra su luz, sino que nos avergüenza nuestra miseria. Porque su luz nos lleva a ver lo que somos. No estamos ante Él para ver lo que Él es. Ningún ser de los que vino a la tierra, enviado de los cielos, vino a mostrar lo que Él puede hacer. Vino a enseñar lo que se debe hacer. Entonces, las cosas que reconocemos como verdad, lo que hemos podido ver y se convirtió de alguna manera en luz en nuestra vida, no nos privemos y no privemos a los demás de ponerlo en práctica. Porque entonces cuando construimos, todos pueden alcanzar, todos aquellos que buscan cobijo o acercarse tal vez a esto, ¿no? Hay muchos que no. Muchas personas que quieren seguir en el mundo teniendo su propia voluntad y haciendo lo que quieren. Seguir la voluntad del Padre no es una imposición del Padre, es una toma de conciencia del Hijo. Entonces, a lo largo de la vida vivimos haciendo lo que queremos, siguiendo nuestra voluntad, nuestro deseo, hasta un momento tal vez en la vida de alguien que dice, esto no puede ser, no puede seguir así, tiene que haber un orden que nos llegue a representar el bien para todos. Entonces tiene que haber una voluntad superior. Entonces yo quisiera cumplir con esa voluntad superior. Bueno, pero para cumplir con la voluntad superior tengo que dejar la propia. Entonces no puedo seguir a Dios 2 horas en la semana y hacer todo lo que quiero de mi vida y me viene en gana el resto de la semana. Porque la verdad, yo les puedo afirmar, no se purga todo lo que se hizo durante la semana por ir a pedir perdón. Es decir, lo que he hecho no lo puedo cambiar. Y el tiempo que estoy en el mundo no lo dispongo yo, pero el tiempo en el que estoy en el mundo tiene que ser productivo. Y si he hecho cosas equivocadas, no puedo modificarlo.
Lo que sí tengo que modificar es lo que estoy haciendo en el presente que vivo, no volver a cometer el mismo error. Para no volver a cometer el mismo error, tengo que aprender de lo que he hecho. No voy a cambiar lo que ha pasado, pero sí voy a cambiar mi presente y, por supuesto, mi futuro. ¿Cómo? Incorporando en mi diario vivir los conocimientos que adquirí en la experiencia que tuve. Entonces, eso me enriquece en el espíritu y eso me lleva a estar cada vez más atento y cada vez tener más conciencia para prestar atención a lo que sucede y ver que no estoy solo en la vida para buscar y encontrar lo que estoy buscando, también estoy en la vida para compartir lo que tengo. Entonces, esto ayuda a enriquecer a los demás. Un mundo mejor es para todos, no solo para mí. Esto trae salud al espíritu, esto trae fuerza al espíritu, esto hace que empecemos a valorar más toda esa riqueza y ese alimento del espíritu, y eso tiene su repercusión en la forma física, por supuesto, ¿no? De traer esa salud y lograr a veces milagros, que los hay. Tal vez no se hacen estos análisis y se los considera milagros, pero personas que tenían cánceres que remitieron y les desaparecieron, la propia ciencia no puede explicar. Bueno, a veces la ciencia piensa que a lo mejor es algo en su genética, pero tiene que ver también con la entrega y con la entrega espiritual a la vida, ¿no? De cómo uno lo lleva adelante. Naturalmente, el espíritu tiene que seguir su camino. Y al principio chocará contra la ley, porque es lo entendido para quien vive en inconsciencia. Pero en la medida que van aprendiendo de muchos golpes, comienzan a prestar cada vez más atención al amor para evitar darse golpes. Son los únicos dos maestros, es decir, es el amor y es el dolor. ¿Cuántas veces habremos repetido a un niño, no hagas esto, ten cuidado, guarda que te vas a lastimar? Bueno, cuando se golpeó, no quiere volver a sentir ese dolor y va a empezar a estar más atento. Por ahí las palabras no lo consiguieron, cuántas veces se repitieron. Pero el dolor nos dejó esa huella, es decir, de la propia experiencia. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque antes de que viniese a la existencia el ser humano, muchísimo antes, se creó la ley. Y la ley se creó para que tuviese límites el camino por el que tendría que transitar. Es decir, el amplio camino del amor, ¿no? Cuando se fuera desviando, iba a llegar a un punto en el cual chocaría contra la ley. Entonces, la ley traería el dolor a su vida y le llevaría a entender, por experiencia propia, de que se desvió. ¿Por qué hizo esto el Padre? Porque ama a sus hijos y no quiere que nadie se pierda, ¿no? Si no hubiese esos límites, entonces tal vez se podrían perder. Primero se pusieron los límites. Nada ni nadie se va a perder. Nada se pierde. Todo retorna al Creador. En el caso de los hijos tienen que retornar tomando conciencia de su divinidad. No basta solo con saberlo, ¿no? Las personas saben que son hechas a imagen y semejanza del Creador, pero no es lo mismo saber que ser consciente. Ser consciente es ser la imagen y semejanza del Creador. Y el Creador es amor, el Creador es luz, el Creador es expresión de vida a través de la compasión. No es un egoísta, porque en realidad casi la mayor parte de las religiones, por ejemplo, en el mundo, y las personas aún al margen de esto, han creado a Dios a su imagen y semejanza. Él es vengador, es juez, castiga, arma guerras y no sé cuántas cosas parece que piensan que hacen los cielos. Y esto no es así, ni que desde los cielos se dictaminan que sucedan, no. Cuando uno desoye al amor, entonces trae dolor a su vida, porque es justamente desobedecer esas leyes que son de bien para todo el organismo. Si uno empieza a tomar conciencia de que mucho de lo que para uno es referencia o objetivo a alcanzar en realidad son cosas externas, materiales, superficiales, y no estamos viendo lo esencial, vamos a comenzar a abrirnos un poquito en nuestro campo de visión y a tomar en cuenta aquello que antes no tomábamos en cuenta y que la mayoría tal vez no hace.
pero estamos aprendiendo a ver lo que no es visible para los ojos, ¿no? A ver con el corazón la vida. A partir de la física cuántica, algunas personas han querido ver que hay como una unión entre ciencia y espiritualidad, que por ejemplo ciertos comportamientos de los átomos, de las partículas atómicas están, digamos, corroborando cosas que dijeron los místicos hace 5.000 o 10.000 años. Entonces un poco, y a partir de ahí se han desarrollado prácticas y teorías. Entonces, ¿cómo ves tú esa posible unión entre ciencia y espiritualidad? ¿Crees que es algo beneficioso? ¿Crees que se está guiando en el camino equivocado? Pues hay muchas cosas hoy en día, sobre todo a través de Internet, de personas que trabajan en ese sentido, ¿no? Sí que es beneficioso. Es inevitable esa unión. El problema es que muchas personas lo han separado. Me viene a la cabeza, alguna vez me dijeron, pero vos estás mezclando las cosas, porque hablas de Buda, hablas de Jesús, hablas de... No, yo no mezclo, ustedes la separaron. Digamos, la ciencia en algún momento de su evolución o de su avance separó, ¿no? Se separó de la espiritualidad, porque buscó tan solo creer en lo comprobable, o a lo mejor donde había una creencia, buscó de hacer la experiencia o el experimento necesario para poder corroborar. Y claro, a muchos hechos concretos los condujo que han podido afirmar. La cuestión es que hay muchas cosas que no tienen forma material para que lo puedan llegar a confirmar. Y si tan solo se van a limitar a esto y no se abren a la parte espiritual, se van a quedar con lo más aparente o visible o más denso, ¿no? Y va a faltar lo que es esencial. Entonces, hay científicos que son creyentes y que son inspirados desde su espíritu a hacernos tan solo tomando lo material y desconociendo esa parte espiritual, ¿no? No es que toda la ciencia o los científicos hacen lo mismo, pero tienen que ir de la mano, porque como digo, lo mismo que decía antes, somos un espíritu y no tiene forma, que tiene un cuerpo a través del cual se expresa. Entonces, en nosotros mismos hay una unión o una amalgama, ¿no? de espíritu con materia. Lo que pasa es que este espíritu tiene, para poder expresarse dentro de la materia y canalizar lo que es la voluntad del Purísimo, tiene una personalidad. Entonces, esa personalidad es la que se afecta con el ego. El ego está agregado a la personalidad, no está en otro lugar, pero tiene tal influencia y tal fuerza a través del tiempo por vivir atendiendo todos sus caprichos que ya pasó a ser algo muy secundario y hasta parece a veces innecesario para muchos los asuntos del Padre, ¿no? Es decir, del Espíritu. Parece que lo importante son las cosas del mundo. Ahí es donde por ahí se ha producido en algún momento, o hoy mismo en el mundo para muchas personas, una división. De hecho, yo escucho que hay gente que dice, yo estoy en el camino espiritual, como que si hubiese alguien en el mundo que estuviese fuera. Nadie puede salirse del camino espiritual. Si somos espíritus que están caminando por la tierra y expresándose a través de una forma. El Padre nos trajo a la luz y nos puso en el camino. Nadie puede salirse del camino. Lo que pasa es que uno dentro del camino puede mirar al costado y no ver por dónde anda. Esta imagen tratemos de entender. Si yo miro al costado y no veo por dónde anda, muy probablemente viva tropezando. Si yo me tropiezo y caigo y me golpeo y no asumo haber estado distraído, ¿qué es lo que pasa cuando me levanto? Busco quién fue el culpable de que me cayera. ¿Quién hizo que me cayera? Porque no asumo yo, ¿no? Entonces le quiero cargar las culpas al otro. ¿Qué pasa cuando yo hago esto y no asumo lo que estoy haciendo? No cambio mi conducta, porque pienso que otro fue responsable de lo que me pasó. Es decir, estamos separando en nuestro propio interior lo que es el espíritu de lo que es la materia, y todo es uno. A través de toda forma material el Padre se expresa también, la esencia, lo puro.
El átomo, que parece algo inexistente, tiene forma, los científicos lo han comprobado, y esto es así, ¿no? Tiene una carga positiva, tiene carga negativa, y bueno, siempre busca de tener un balance, y de acuerdo al balance que tiene y a la carga, es también muchas veces en la amalgama que forman las sumas de átomos, las moléculas, es la materia que toma forma. Pero aún así también sabemos que todo eso está evolucionando y que su estabilidad es momentánea, pasajera, transitoria, siempre es así, ¿no? Es decir, hoy un pedazo de carbón nosotros lo patearíamos, no hace un diamante. Sin embargo, el diamante era un pedazo de carbón hace 1 millón de años. Es decir, hay evolución. Lo que pasa es que nosotros humanos a veces no tendríamos la paciencia de esperar 1 millón de años con ese carbón para que se convierta en diamante. Pero la naturaleza no está apurada. Ella lleva las cosas con amor. Es decir, entiendan que para llevar adelante la vida de todo ser con respeto por el libre albedrío se necesita de paciencia. Nosotros queremos apurar las cosas para que sean ya, porque nos molestan, porque no las queremos ver así, porque no queremos dedicarle tiempo, porque tenemos impaciencia. Si empezamos a unir y a ver que hay una unión y una comunión, y que esta forma física o lo material tiene vida por lo esencial. Entonces, el átomo, que los científicos pueden ver o llegar a entender, entienden como pequeñas formas o partículas, no sé qué definición le pueden dar, materiales con una carga energética, ¿no? Que normalmente es equilibrada, positivo y negativo, es decir, el equilibrio que hablamos nosotros también, de que hay que traer a nuestra vida, pero ¿qué es lo que hace que haya un equilibrio en su interior? Y algo que los científicos desconocen. Hay una conciencia en el átomo. Hay un propósito y un objetivo en él y su existencia. El átomo aún son formas débicas muy pequeñas de expresión y primitivas en cuanto a que tienen que formar lo que se llaman almas grupales, que están siendo conducidas por devas, por ángeles de mucha mayor jerarquía y conciencia para llevarlas por ese camino de la evolución. Entonces no es que evoluciona solo porque pasa el tiempo, hay una conciencia que está acompañando a las formas y a los espíritus y a la esencia en su camino evolutivo. En la medida que el espíritu va avanzando, como hoy estábamos hablando de la enfermedad, por ejemplo, el cuerpo tiene que ir cambiando y adaptándose a un espíritu que está trabajando para sutilizarse. Entonces la vibración es diferente y se necesita de un cuerpo diferente que esté adaptado a esa vibración más sutil, más elevada. Entonces va habiendo cambios físicos. Cambios físicos que son de importancia muchas veces y no entendidos, ¿no? Por ejemplo, una persona que verdaderamente está trabajando para traer un orden mental, verdaderamente digo, ¿no? Será una persona que padecerá con mucha frecuencia dolores de cabeza, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ese orden que se está poniendo mental está comenzando a matar células dentro del cerebro. Digo, habrá dolores físicos. ¿Por qué mata células dentro del cerebro? Porque está trabajando para crear células nuevas que puedan contener esa nueva conciencia, toda esa luz y esa vibración. Entonces físicamente uno va al médico y no se explica por qué, y a lo mejor a uno le dan un remedio tratando de mitigar la dolencia, pero eso no va a evitar el avance en ese proceso natural, ¿no? Un espíritu más puro, un espíritu más elevado, un espíritu más luminoso necesita de un cuerpo más sutil. Entonces el cuerpo se tiene que ir sutilizando. Para esos procesos de sutilización se pasan por crisis que hay que ir pasando en determinados momentos. Entonces las enfermedades no siempre es algo que hay que padecer, a veces son formas del organismo de purgar lo impuro, ¿no? Entonces, cuando uno ha tomado conciencia de haber cometido errores y no puede cambiar lo que ha hecho, pero si se arrepiente de lo que ha hecho y se compromete a no volver a repetirlo, queda de alguna manera una deuda por lo que uno ha hecho.
eso es lo que genera en parte lo que se llama karma. Entonces, esa deuda que queda, yo tengo que asumirla. Y una de las formas de purgar aquello es a veces a través de una enfermedad. Es decir, se plasma y se manifiesta físicamente en este mundo para poder ser tratado y enfrentado en una forma de enfermedad. Pero vivimos atemorizados por las cosas que pasan, ¿no? Es decir, la humanidad prácticamente no tiene noción de los problemas que atraen a sus vidas el vivir atemorizados. El temor atrae problemas, eso es así categórico, ¿no? El temor es una puerta abierta a lo desconocido, y el temor a lo desconocido hace que de alguna manera nos sintamos afectados, llegue a nosotros de mala forma aquello, ¿no? Uno tiene que conocer. Cuando uno conoce, esto que decíamos de encender la luz, cuando yo enciendo la luz, ya no me llevo las cosas por delante, no tengo temor de lo que pueda haber porque lo veo. Entonces, sé cómo moverme en medio de todo esto, del desorden tal vez en el que vivo, y entiendo que tengo que comenzar a poner un orden y me dispongo a hacerlo. Pero hablo como un espíritu que tiene un cuerpo, como todos, que tengo que llevar ordenadamente ese equilibrio entre lo material, o el átomo, si queremos fragmentar la materia, y el espíritu y la esencia en sí, que es y no tiene forma. Hay muchas cosas que aprender y que tomar conciencia para poder comenzar a tener un contacto más pleno y directo con ese mundo. Si no, sigue siendo un mundo de creencia, ¿no? Como hoy hablaba al principio, el espíritu tiene sus dones, pero esos dones no llegan a la vida de las personas porque las personas no ponen en práctica lo que saben. Cuando uno pone en práctica lo que sabe y lo que aprende, los dones del espíritu tienen espacios que se van abriendo para su expresión, porque uno está comenzando a hacer las cosas bien. Ya, no lo que le cae cómodo y lo que le resulta, sino lo que entiende que debe ser. Y no siempre es fácil. A veces tengo que enfrentar el ego, que es el que está acostumbrado a hacer, ¿no? Les pongo ejemplos prácticos, porque yo lo pasé, de cuando tenía que hablarle sonriendo a una persona que no me caía en gracia y que nunca había podido siquiera pensar en tener que encontrarme, y tenía que sonreírle y hablarle bien, era un dolor en la boca y el estómago, una molestia, y yo, él no tiene por qué pagar por mis problemas que yo pueda tener o mis diferencias. Entonces, en algún momento después también yo, meditando, trataba de aclarar, digo, ¿por qué si yo estoy poniendo amor me siento mal? ¿Por qué siento malestar a la hora de poner amor? Claro, pero ahí pude ver, era el ego el que se siente mal, no yo. Me lo hacía sentir de forma física, como de alguna manera llamándome la atención sobre lo que estoy haciendo. Porque cuando yo empiezo a atender el espíritu, desatiendo el ego. Si yo desatiendo el ego, él no tiene alimento. Si no tiene alimento, se debilita. Si se debilita, siente amenazada su vida. Y en todo ese proceso, él está tratando de llamarnos la atención. Entonces, ¿cómo nos llama la atención? Tratando de hacernos recordar todo lo que nos ocasiona y nos proporciona. Entonces, acá podemos decir que la ira está mal, y todos vamos a estar de acuerdo. Pero el día que alguien nos hable y nos trate injustamente, ahí vamos a pensar que la ira es el mejor camino para salir, y vamos a levantar la voz y le vamos a decir lo que pensamos. Entonces, ¿la ira está bien o está mal? Tenemos que entender, decidir y hacer. Y entonces, si entendemos que está mal, el día que nos toque vivir esa experiencia, la aplacaremos y no le dejaremos expresar. Y entonces tal vez, si la persona no escucha de razón, simplemente haremos silencio y dejaremos que eso pase. Y si escucha de razón, tal vez le explicaremos para que intente ver en lo que ha caído y lo que está haciendo, a qué conduce. Pero cuando hagamos eso, será esta molestia que yo hablaba, ¿no? en el interior. Es decir, ese mismo hecho tiene que ver con lo que estábamos hablando. Estamos tratando de espiritualizar la materia,
¿no? Es porque al fin y al cabo es lo que el Padre quiere, no al revés de lo que las personas en el mundo, ¿no? El Padre quiere que sus hijos traigan el cielo a la tierra, no que vuelvan al cielo como despegarse de acá, porque la tierra es parte del cielo. ¿Y para qué llegan sus hijos a la tierra? Para tomar conciencia de la dimensión del amor que son. Y esa conciencia de ese amor y de ser el creador o parte de él es a partir de estar conectados amorosamente con la creación. El Padre y la creación son uno, no son una cosa aparte, no es la materia y el Padre. No es que alguien siga un camino espiritual y otro no. Es decir, todos estamos en esa tarea. Unos la toman con más conciencia, otros menos, pero todos estamos en esa tarea de ir tomando conciencia hasta el último de los átomos. Un maestro sabe lo que le pasa dentro de cada uno de los átomos que conforma su cuerpo. ¿Pero por qué? Porque él ha ido expandiendo su conciencia para llegar a todo rincón de lo que es su expresión. Entonces, nos vamos encaminando, pasando por procesos que vamos pasando de crecimiento, de despertar, de renunciación. No se puede dar un paso sin en algún momento y en alguna medida pasar por una crisis. ¿Por qué? Porque siempre dar un paso me demanda abandonar lo conquistado, algo nuevo. Entonces, para evitar las crisis, muchas personas, y esto les hace más grande el karma, buscan de arrastrar lo conquistado. Entonces, a cada paso que dan van sumando algo, y van sumando algo, y van sumando algo, y entonces cada vez se les hace más difícil avanzar, y como en el cristianismo se diría, la cruz es cada vez más pesada, y en algún momento ya no la pueden ni cargar, ¿no? Entonces, hay que asumir esa cruz, hay que cargarla, hay que envolverla con amor, y de esa manera se hace mucho más liviana, no renegando. Cuando uno reniega, lo que hace es traer dolor. No puedo ser parte de un universo que vive regido por una única ley, que es la de compasión, cuando soy una persona egoísta. El universo vive en compasión, entonces no puedo ir al cielo si no vivo la compasión. No es que si la entiendo, sino la vivo. Entonces acá venimos, es el campo de práctica, a poner en práctica lo que entendemos. Pero no basta solo con entenderlo. Al cielo no se ingresa rindiendo examen oral, es práctico. Entonces, si me aprendí todo de memoria, pero no hice nada, es que en realidad sé muy poco. Porque una cosa es lo que leemos y ahí en lo escrito está siempre muy limitado la verdad como es en su expresión. La verdad más amplia y plena la vamos a comprender cuando lo llevemos a la práctica. Leo el libro de cómo hay que hacer para nadar, pero hasta que no me meto al agua y ejercito los movimientos y voy sacando de mi interior lo que son mis conocimientos, mis capacidades, no es que puedo llegar a ejecutar el hecho, ¿no?, de nadar y de desplazarme como un virtuoso, porque me falta esa experiencia. Hola, primero que todo, buen día para todos. Me gustaría que nos hablaras acerca de, por ejemplo, a veces cuando nosotros necesitamos ayuda, recurrimos a alguien que intermedie por nosotros hacia el Padre, ¿sí? Entonces me gustaría que nos hablaras acerca de la forma de intermediación de los seres que se están manifestando en elevadas vibraciones de frecuencia o dimensiones, y que nos pueden brindar esa ayuda, o cómo lo hacen, de qué forma podemos percibir eso. Gracias. En un tiempo de evolución de la humanidad, ese fue casi un camino obligado y único para poder llegar con la necesidad, con el planteo de la necesidad al Creador, ¿no? Hoy las cosas van cambiando, es decir, nunca fue indispensable por el hecho de que somos imagen y semejanza del Creador. Después, que en la medida que vamos entendiendo que el Creador es perfecto,
transmito una frase que está en el libro de los iniciados, ¿no? Es decir, ni una sola hoja cae de un árbol sin su consentimiento. Es decir, Él está presente en todo. Es decir, nada sucede al margen de su vista. Entonces, en realidad, nada ignora de nuestras necesidades. Digo esto porque hoy tendríamos que comenzar a entender que sí, hay muchos seres que están mediando o que están en ese lugar desde donde pueden mediar, pero lo que más se requiere es que cada uno aprenda a distinguir qué es lo que le corresponde hacer. Es decir, si yo hago mi trabajo, soy merecedor y digno de mi salario. Si yo pido mi salario sin haber hecho mi trabajo, va a ser difícil que por más mediador que haya, que yo lo pueda recibir, porque no es justo. Entonces hay muchas cosas que tenemos que aprender y ver nosotros, que no se tratan de estar pidiendo. Cuando el amor va creciendo en nosotros, más que pedir, tratamos de dar, ¿no? Así de los cielos enseña. Nadie llega al Padre llevando su propio dolor, solo se llega llevando el dolor ajeno. Entonces, cuando uno va por su ego, difícilmente va a poder llegar. Digo esto como tratando de aclarar para que puedan ser útiles los mediadores, porque muchos están tratando, aunque disfrazando en la oración y en el pedido las cosas con palabras que conmuevan al mediador, están tratando de pedir que quite el dolor de nuestra vida y el sufrimiento o el de la del otro. Pero el trabajo no lo va a quitar el mediador. Lo tenemos que hacer y vivir nosotros. Lo podemos padecer y lo vamos a padecer si no lo queremos hacer. Si estamos dispuestos a hacerlo y con alegría lo enfrentamos, lo vamos a disfrutar, porque es paso obligado para tomar conciencia del porqué de todo lo que se manifiesta y existe, ¿no? Perdón. Es necesario que hagamos lo nuestro para que puedan intervenir de una manera más plena y a su vez también más cercana a nuestra conciencia o nuestra claridad, aquellos que intermedian. Dentro de lo religioso, no sé si la católica no es la que tiene los récords de crear más santos. Sepan que nadie en el mundo hace santo a ninguna persona, ¿no? Cualquier persona es santa y cualquier persona tiene la bendición de Dios cuando a través de su amor se expresa. Cuando hay un hombre y una mujer que por su amor se van a unir, tienen la bendición. No importa lo que diga cualquier otra persona acá que se cree que es quien para bendecir. Entonces, esto de Dios te bendiga, no, Dios no bendice por encargo, porque a alguien se le ocurrió decir. Es decir, Dios bendice todo lo que está unido o llevado adelante por su amor. Entonces, si uno lleva adelante su vida tomando como referencia ese amor que está en el corazón de todos, no está en un libro o en un maestro, ¿no? Está en el corazón de uno. Un maestro nos puede ayudar, un libro nos puede guiar, pero nosotros tenemos que hacer el trabajo de vivir la experiencia para tomar conciencia de su verdadero significado, de su valor. A la hora de sentirlo a flor de piel por la experiencia de vivir, nos va a resultar más fácil, porque es indispensable, nos va a resultar más fácil ponernos en el lugar del otro. Si no hacemos el mal ejercicio a veces de ponernos en el lugar del otro juzgando desde nuestro ego. Entonces vemos a una persona matar a otra y decimos, qué barbaridad lo que hizo, eso merece lo peor, o un castigo. Sí, merece que la justicia caiga sobre él porque es el que ha hecho lo que ha hecho, una barbaridad. Pero ¿cómo puedo yo ayudarlo si pienso que ponerme en su lugar es pensar simplemente que yo no haría eso? Claro, yo no haría porque yo tengo otros principios, otras bases, otra conciencia, y en mí no cabe eso. No, claro, yo no lo haría, pero él sí. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Qué bases tuvo? Cuando uno se va abriendo a la conciencia toda y va saliendo tan solo de la limitación de los propios conocimientos,
es que va llamando también la atención y permitiéndole a los mediadores acercarse más a la vida de uno, ¿no? Tiene que ver con lo que estamos hablando y últimamente lo repito con frecuencia. No se pongan a buscar maestros porque es una búsqueda sin sentido. Los maestros los están buscando a aquellos que deciden consagrarse a la luz que ellos irradian y transmiten de todas formas. Entonces, si un discípulo, si un alumno, si un buscador se larga a buscar maestros, ¿cómo lo distingue? Como por ahí pasa acá en el mundo. Aquella persona que dice lo que a mí me gusta oír es el maestro. El que dice que lo que no me gusta, no, ese no debe ser bueno. ¿Por qué pasa esto? Por la propia inconsciencia y limitación del buscador, ¿no? Entonces, el maestro, lógicamente, que ya no está buscando, sino que ahora es parte de aquello que muchos están buscando, ve con más claridad. Entonces, aquí él distingue. La luz está dentro de cada uno, pero no todos tienen la voluntad de acrecentar esa luz o de expandirla o expresarla a través de su vida. Es decir, hacer el esfuerzo de volcar ese amor en obras constantemente. Pensamiento, palabra y obra, ¿no? De expresión amorosa. Cuando uno está haciendo eso, una persona que hace esto, lógicamente, visto desde el cielo, es como una estrella que resplandece y se destaca en este firmamento tan oscuro y tan pobre de estrella que es la humanidad. Entonces, cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Cuando uno se está preparando, él aparece. El maestro es un mediador, es el principal para cualquiera, su maestro, ¿no? Hay muchos, cada uno tiene su maestro. Entonces, ahí uno tiene que prestar atención de que más vale acercarse al Padre pidiendo o preguntando, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedes hacer por mí? ¿No? Es decir, no buscar para uno, porque sigue habiendo todavía ese impulso y esa actitud de considerar que muchas de las cosas que llegan a nuestra vida son injustas, que son más pesadas o difíciles de cargar de lo que podemos, y en realidad el Padre no permite que carguemos más de lo que podemos. Nadie debe ni puede cargar la cruz ajena. Para poder cargar la cruz ajena, primero hay que entrenarse cargando la propia y aprendiendo a amarla, ¿no? Esto nos da fuerza y en el alma para poder llegar recién después a cargar la cruz ajena. Entonces, bueno, hay un tiempo en el que uno necesita pedir, hay un tiempo en el que uno, habiendo obtenido lo que necesitaba, ya puede autosustentarse, y hay un tiempo a partir de esa vida y de esa experiencia en el cual uno puede hacer algo por los demás. Pero hay un tiempo para todo y hay un orden. Uno no tiene que evitar pasar por ninguno de los procesos. Uno debe de evitar de traer dolor innecesario a la vida. Y el dolor innecesario es todo el que generemos por nuestro andar inconsciente. Nos vamos a encontrar con mucho dolor que los demás generan por su andar inconsciente, no es nuestra generación. Entonces, ese dolor no será un dolor generado por uno, y será un dolor que sentiremos como propio y no querremos que exista, que esté presente, que dañe, y esto nos moverá en compasión a acercarnos a aquel que lo genera para ayudarle a ver de su obra equivocada, ¿no? Pero hay muchos seres, y partiendo, si se quieren, en realidad en el mundo de la inconsciencia, el más cercano es el propio ángel de la guarda. Entonces, cada ser humano tiene un ángel de la guarda. Cuando recién se adquiere, o poco antes de adquirir la maestría espiritual, es que ya no se posee un ángel de la guarda, porque el maestro es señor de su propia luz. Él administra según la voluntad del Padre. No hace lo que quiere, ¿no? Sino que hace lo que debe, y es consciente de eso. Entonces, lógico, en ese momento no necesitamos quien nos esté llevando de la mano. Son procesos iniciáticos espirituales de toma de conciencias cada vez más profundas. Hay un tiempo en la vida del iniciado ya muy avanzado espiritualmente y en cercanía a la maestría, que Jesús lo expresó en la cruz, ¿no? Padre, ¿por qué me has abandonado? Es
la sensación del iniciado. ¿Por qué? Porque hasta ese punto de su evolución y de su camino, él fue renunciando a toda manifestación de forma material y de su propia voluntad. A todo renunció. Y lo único que le quedaba era su Padre, ¿no? Jesús en ese momento estaba en esa situación. Lo único que le quedó fue abrazarse a su Padre. Pero en ese momento él sintió que el Padre lo había abandonado. ¿Por qué es esa sensación? Porque es el momento en que nos suelta de la mano para poder caminar por nuestros propios medios. Entonces parece que nos abandonó, pero no nos abandonó. Ya tenemos la conciencia para poder seguir un camino que reconocimos es el que debemos de seguir. Es decir, el libre albedrío ya no tiene esa fuerza o esos condicionamientos que tiene dentro del mundo físico. Entonces, son etapas, son crisis, son momentos, son situaciones que se van viviendo a lo largo de ese camino, de esa evolución espiritual. Es algo que la mayor parte de la humanidad no toma en cuenta, que marcha de la mano del Padre. No viven porque comen, porque beben y porque se dan gustos materiales, viven porque Dios da la vida, ¿no? Porque Dios nos da la vida. Entonces por eso vivimos. Cuando tomemos conciencia de que esto es así, empezaremos a poner las cosas en su lugar. Nosotros en el lugar que nos corresponde y Dios en el lugar en el que siempre ha estado. Los mediadores comienzan a tener más interacción con nosotros y ante Dios en la medida que nosotros nos vamos acercando más a ellos. Ellos se acercan a nosotros hasta donde pueden. ¿Vieron la pintura en la Capilla Sixtina del Padre y Adán estirando la mano, ¿no? El Padre llega hasta donde le corresponde y Adán lógicamente también tiene que elevarse hasta donde corresponde para producir el encuentro. Después de todo, no se trata de que Dios intenta llegar a nosotros, se trata de que tenemos que tomar conciencia de que debemos de retornar a Él, es decir, religarnos, la religión, es decir, religarnos con Él. ¿Cuál es el camino? No importa el nombre que le pongan, es el del amor. Entonces, ¿por qué Dios es amor? Por amor nos trajo la existencia y en reconocimiento de ese amor es que retornamos a Él, conscientes de que ese es el camino, el del amor. ¿Conocen algún camino mejor? Para nomás andar en este mundo, ni digamos volver al cielo, el del amor. Entonces, el amor de manera ordenada. El del amor no es tener 1000 parejas porque... No, las cosas ordenadas. Tengo una pareja, tengo una familia y es una forma de expresión de amor. Tengo amigos, es una forma de expresión de amor. Tengo hermanos, es una forma de expresión de amor. Tengo un padre y tengo hermanos en los cielos, es una forma de expresión de amor. El amor expresado de manera ordenada, a cada quien lo suyo. Todo esto me enseña a ser justo. Solo los justos ingresan al cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo saben reconocer lo que es suyo y no toman nada más que eso y no acrecientan nada más que eso para el bien de todo. En cambio, injustos en el cielo tratarían de tomar tantas cosas que no les pertenecen y acá muchos buscadores viven de una manera muy injusta, ¿no? Porque quieren, no sé, meditando encontrarse con un ángel. Cuando quieren encontrarse con un ángel piensen, pobre ángel, ¿no? Que se tiene que encontrar conmigo. Con todo lo que yo cargo y lo que tengo. Yo ya soy un portador asintomático y no padezco de todo el desorden que tengo mental y emocional, pero él, que es sensible, y nos va a pasar a nosotros, en la medida que empezamos a sacar esas cosas de nuestra vida, nos sensibilizamos. Y esto que hoy tal vez nosotros manifestamos como naturalmente sin que nos afecte, en la medida que vayamos renunciando a esto nos afectará y nos dolerá, nos molestará tener que acercarnos. Ahora, un ángel no le molesta acercarse al que busca. Lo que él siente mucho más dolor y ve como innecesario es acercarse a aquel que solo busca con la lengua y que no está dispuesto a hacer algo con todo esto que el ángel puede transmitir como una enseñanza, ¿no? Para el momento que un ser ingresa al cielo y entra a trabajar como un iniciado espiritual, entonces con cierta ya conciencia de lo que está haciendo y cómo vive,
Dentro del mundo físico tiene su vida, familia y todo lo que él ha generado en el mundo, pero conscientemente empieza a transitar ese camino, conoce las 3 reglas que en los cielos se conocen como doradas: la del saber, el osar y el callar. En ese orden, ¿no? Es decir, saber qué tengo que hacer, cómo tengo que vivir, todo lo que implica el saber. El saber es el que me permite adquirir de alguna manera el conocimiento que me lleva a sentir el camino que sigo y hacia dónde me dirijo, ¿no? Y el osar es necesario porque para estar dispuesto a enfrentar lo que se presente en ese camino que tengo que seguir y que sé cuál es. Entonces, nosotros desde antes de seguir el camino a veces decimos, no, yo eso ya veo a la distancia que hay una montaña, no voy a poder pasarla, no estoy dispuesto. Eso desde lo material humano. Cuando estamos consagrados, que nos convertimos en discípulos, es decir, consagrados a la enseñanza, estamos dispuestos a enfrentar lo que se presente. Pero de todas maneras, en todo este proceso es el callar, es el silencio. ¿Por qué? Porque nadie entiende de lo que me está pasando. Nosotros queremos contagiar la alegría y la felicidad que sentimos hablándole a la gente de lo que sentimos, pero el otro no siente la alegría que siento yo porque en palabras trato de explicarle. Yo siento la alegría que siento por lo que vivo. Entonces las palabras tienen que ser utilizadas para ayudar a los demás a que vivan, y en función de lo que vivan sentirán. Y no hay palabras para expresar un sentimiento. ¿No? Es decir, son vehículos diferentes que tiene cada uno su idioma. La luz es. Nosotros queremos explicar qué es la luz. Bueno, a mí me han preguntado tantas veces, ¿qué es el amor? Yo intento, y siempre aclaro, no, jamás lo entenderán por mi palabra. Es decir, el amor se lo entiende cuando uno lo vive. Y va viendo que es mucho más grande de lo que cualquiera puede entender o ver o hablar en la medida que lo pone en práctica. Porque vemos que puede llegar a todas partes, ¿no? No tiene la limitación que tenemos a veces con la palabra. Ahora, la venida de Jesús al mundo vino a enseñarles que el amor lo deben de encarnar. Hay que llevarlo a la práctica. Para que vean que el amor obra milagros. El amor resucita a los muertos. ¿Qué son los muertos? La propia humanidad. Es decir, aquella persona que desconoce a Dios, que no atiende la voluntad de su Padre y vive pendiente y corriendo detrás de la propia, está muerto. Entonces, ¿cómo se resucita? Atendiendo ese amor, ¿no? Poniéndolo en práctica. Bueno, mediadores que vinieron, mediadores que no están. Hoy hay muchos que han vuelto, hay más de los que nunca hubo hoy en la Tierra entre los seres humanos, porque son tiempos en que la humanidad tiene que pasar un examen. Es decir, la naturaleza siempre está en evolución y hay momentos dentro de esos tiempos de evolución que suceden grandes cambios, grandes revoluciones. Son revoluciones espirituales que repercuten, por supuesto, en las expresiones físicas de toda vida. Entonces, en estos tiempos han bajado a la tierra innumerable cantidad de seres que han tomado forma física. No nacen como Jesús en una cueva con una luz y estrellitas que señalan dónde están. Son familias tipo, o a veces ni siquiera bien conformadas las familias, porque en realidad la luz está en su ser y en su momento ellos se expresarán. Y hoy lo van haciendo y lo van haciendo de a poco, pero bueno, atentos. Hay mucha confusión, hay mucho engaño, hay muchos falsos que dicen ser y no son. Algo que tienen que tomar en cuenta es que el verdadero pastor acompaña a las ovejas por su camino, por el camino de la oveja, no guía a las ovejas hacia él. Jamás nadie debe perder de vista que lo que está por encima de todas las cosas es el amor de Dios. Ninguna persona, ningún pastor, ningún maestro que se diga de ser. Entonces, para poder reconocer al maestro, para poder reconocer al pastor, reconocer previamente hay que haberlo conocido. Reconocer es haber conocido previamente. Entonces, primero hay que conocerlo en el corazón, para poder luego reconocerlo en su expresión en el maestro, ¿no? Por ejemplo.